están, queridos estudiantes? Para iniciar una nueva sesión de nuestro ciclo virtual en el curso de química, y el día de hoy vamos a ver lo que es la teoría de ácidos y bases, ¿no? Estamos ya en la semana 5, ¿no?, de nuestro tercer módulo, y el día de hoy vamos a ver lo que son los ácidos y las bases, ¿sí? Muy bien, para ello vamos a ver una pequeña introducción de sustancias que nosotros conocemos que tienen estas características, ¿no?, de ser ácidos o de ser bases. Muy bien. Aquí tenemos, seguramente en casa también lo tiene, una botellita de vinagre, ¿no? El vinagre es una sustancia que se utiliza principalmente en la cocina, ¿no?, para la diferente preparación de comidas, ¿no? Pero ¿qué contiene el vinagre? El vinagre es una sustancia ácida, ¿no? El vinagre, decimos, el vinagre, ¿ya?, contiene ácido acético, muy bien, cuya fórmula es CH3COOH, ¿no? Muy bien. Claro, lógicamente no solo tiene esto, sino que también contiene agua, ¿no? El vinagre contiene ácido acético y agua, ¿no? O sea, el H2O. Muy bien, entonces esa sustancia se utiliza para diferentes alimentos, ¿no? Y es una sustancia ácida. Muy bien, ahí está. Y seguramente tiene algunas características y algunas propiedades en especial, ¿no? ¿De qué dependerá esas características o propiedades? Es lo que vamos a tratar de analizar ahora. Muy bien. Sin embargo, hay otras sustancias que también tú conoces, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos una botellita y seguramente has escuchado de la leche magnesia, ¿no? Esto es la leche de magnesio. Muy bien. ¿Para qué utilizamos la leche de magnesio? Normalmente se utiliza, o los médicos recomiendan, este jarabe o este medicamento para un control de la acidez estomacal, ¿no? La leche de magnesia, ¿sí?, se utiliza, ¿no?, para el tratamiento de la acidez estomacal, ¿no? Es decir, es un antiácido. ¿Qué quiere decir que sea un antiácido? Que es algo que controla la acidez de un estómago, o al menos la mejora, ¿no? O mejora el malestar de acidez estomacal, ¿no? Para eso se utiliza la leche de magnesia. ¿Qué contiene? ¿No? Que contiene, decimos acá, mira, dos sustancias. Definitivamente agua, ¿no? Y también contiene hidróxido de magnesio y hidróxido de aluminio, ¿no? Son sustancias que se utilizan para tratar la acidez estomacal que se presenta muchas veces por la ingesta de diferentes alimentos, ¿no? Muy bien. Entonces, la palabra antiácido, ¿no?, entonces va en contraposición seguramente a lo que decimos ácido, ¿no? Entonces, ¿por qué se le dice antiácido? ¿Qué es lo que ocurre cuando esta sustancia entra en contacto con un ácido, ¿no? Entonces, son sustancias que nosotros conocemos y conocemos sus características y propiedades, pero ahora vamos a analizar el por qué ocurre o por qué tienen dichas propiedades, ¿no? Y cómo es que podemos diferenciar, por ejemplo, un ácido de una base, ¿sí? Entonces, es lo que vamos a ver en el tema de hoy, lo que son los ácidos y las bases. Vamos a ver ahora lo que son, en primer lugar, a los ácidos.
algunas características generales con el cual nosotros podemos identificarlas. Ácidos, decimos. Entonces, ¿cómo podemos identificar un ácido? Seguramente deben tener algunas propiedades organolépticas, ¿no? Claro, definitivamente. Si uno prueba un ácido, ¿qué sabor tiene? Tiene un sabor agrio. Decimos sabor agrio, ¿no? Muy bien. Ejemplo de ellos, ¿no? Como por ejemplo, a ver, decimos ejemplo, el limón, ¿cierto? El limón, ¿ya? El vinagre mismo, ¿estamos de acuerdo? Por ejemplo, un jugo de naranja o la naranja, ¿no? Ahí está. Entonces, tienen sabor agrio, ¿no? Muy bien. Entonces, si queremos identificar a un ácido, lo podemos hacer mediante esa propiedad organoléptica que es el sabor, ¿no? Pero definitivamente no podemos estar probando todos los ácidos, ¿no? Debido a su gran actividad química y dependiendo también de la concentración, ¿no? Entonces seguramente podemos reconocerlo con alguna otra característica. Definitivamente que sí, ¿no? Los ácidos, cuando los ponemos en contacto con un metal, básicamente un metal activo, entonces va a reaccionar y lo va a corroer, ¿no? ¿Por qué? Porque reacciona violentamente con estos, ¿no? Decimos aquí, reacciona violentamente, ¿no? Con los metales activos. ¿Quiénes son los metales activos? A ver, litio, grupo A, 1A, litio, sodio, potasio, también calcio, magnesio, en algunos de transición, por ejemplo, el hierro, ¿no? Entonces, con esos metales reacciona violentamente. Supongamos aquí, miren, tenemos un poquito de un ácido, ¿ya? Cierto ácido. Un ácido muy conocido, por ejemplo, es el ácido clorhídrico, ¿no? Acuoso. Bien. Y le vamos a poner un poquito de sodio, por ejemplo. O un poquito de hierro. Ahí está, mejor un poquito de hierro, ¿no? Muy bien, el hierro sólido, ¿no? Lo introducimos dentro de la sustancia líquida, ¿no? ¿Y qué es lo que va a ocurrir? Claro, la reacción va a ser violenta. Entonces, al reaccionar va a desprender un gas, ¿no? Va a desprender un gas. ¿Qué gas va a desprender? Este gas se llama hidrógeno, ¿no? Es decir, reacciona violentamente con los metales activos, como el sodio, ¿no? El litio, el potasio, el calcio, ¿no? El hierro, los metales activos, ¿no? Liberando hidrógeno gaseoso, ¿ya? Liberando hidrógeno gaseoso. Muy bien. Es decir, corroen violentamente a los metales activos. Entonces, si queremos reconocer mediante alguna actividad química los metales, a los ácidos, es porque los corroen rápidamente a los metales. Seguramente has escuchado de la lluvia ácida. Si nosotros nos vamos a alguna playa, ¿no? De Lima, podemos ver que, o alguna playa de algún lugar del Perú, ¿no? Podemos ver que los metales que están cerca a la playa, a la orilla, tienen esa corrosión, ¿no? Debido a la lluvia ácida, ¿no? Que hay en el ambiente, ¿no? A nivel de las ciudades también, en muchas ciudades, debido a la gran contaminación ambiental que hay, también se está dando la lluvia ácida, ¿no? Es decir, los ácidos corroen a los metales. Asimismo, los ácidos corroen o descomponen a los carbonatos y bicarbonatos. Descomponen
a los carbonatos y bicarbonatos. Seguramente has escuchado del bicarbonato de sodio, ¿no? Hay otros carbonatos también, como el carbonato de calcio, ¿no? El carbonato de sodio mismo, ¿no? Diferentes tipos de carbonatos. Y también hay bicarbonatos. Un bicarbonato es un polvillo blanco que la mamá lo utiliza normalmente para hornear, ¿no? Muy bien, lo descompone, pero produciendo algo. Claro, descomponer es una reacción química y van a producir dióxido de carbono. Seguramente han hecho esta actividad, ¿no? Cuando tienen un poquito de bicarbonato, ¿cierto? Lo juntan o lo adicionan al ácido, ¿no? Al vinagre básicamente, y se libera una gran cantidad de gas, ¿no? Normalmente ese tipo de experiencias se hace en los colegios a nivel primario, ¿no? Muy bien, entonces ahí por ejemplo tenemos esa reacción, ¿no? El bicarbonato cuando actúa o se pone en contacto con el vinagre genera bastante espuma, ¿no? Como si fuese un volcán, ¿no? Lo pueden tal vez experimentar en casa. Muy bien. Entonces, ¿por qué se genera este burbujeo? Porque se libera dióxido de carbono. Entonces, descomponen a los carbonatos y bicarbonatos, liberando dióxido de carbono, ¿sí? Gaseoso, lógicamente, ¿no? Muy bien. Normalmente cuando se hace hervir agua, al fondo quedan algunos tipos de carbonatos también, ¿no? Y algunas otras sales que vienen en el agua potable, ¿no? Entonces, por ejemplo, para limpiar este sólido que está al fondo dentro de la tetera, también llamado sarro, muy comúnmente, lo puede hacer, por ejemplo, echándole un poco de limón, zumo de limón, en la cocina y calentarlo un poquito, ¿no? Y van a ver cómo se limpia fácilmente esos carbonatos que son los sólidos que están al fondo de la tetera, ¿no? Es una forma sencilla, por ejemplo, de limpiar ello. ¿Por qué? Porque los ácidos descomponen a los carbonatos y también a los bicarbonatos. Muy bien, entonces hay alguna actividad química también. Sin embargo, a nivel de laboratorio podemos identificar un ácido y una base usando algunos indicadores, llamados indicadores ácidos y bases. Por lo tanto, en algunos casos colorea, ¿no? Colorea a los indicadores, ¿no? A los indicadores. Indicadores de ácidos y bases, ¿no? Así se le denomina, ¿no? Que luego te vamos a mostrar los dos más comunes, ¿no? Que se utiliza para señalar qué es lo que ocurre cuando lo ponemos en contacto con un ácido o con una base. Ahora vamos a ver algunas características generales de las sustancias básicas. Muy bien, vamos a como comparando con lo que hemos visto en los ácidos y decimos lo siguiente. Si los ácidos tienen sabor agrio, ¿no? En el caso de las bases tienen sabor amargo, ¿no? Presentan sabor amargo, ¿no? Sabor amargo. Muy bien. Como por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, los jabones, ¿no? Jabones, ¿no? Por ejemplo, el té, ¿no? Por ejemplo, la lejía, ¿ya? Etcétera, 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 ¿no? Son sustancias básicas, ¿no? Que presentan sabor amargo. Son los más comunes que tenemos en casa. Ese es debido a una propiedad organoléptica que es el sabor. Ahora, sin embargo, también tienen algunas otras características, ¿no? Los ácidos, por ejemplo, corroen a los metales, ¿no? Los ácidos descomponen a los carbonatos. ¿Qué actividad química tendrán ellos? También tienen sus actividades químicas. Sin embargo, también las bases, cuando nosotros lo percibimos con el tacto, vamos a ver que son jabonosos. Eso se le dice untuosos,
¿ya? Entonces son untuosos. Muy bien. O jabonosos, ¿no? Ahí tenemos a los detergentes, ¿no? Al mismo jabón, la lejía, seguramente has sentido ello, ¿no? Tienen esa sensación, o se nos da esa sensación, ¿no? De que parece que se nos pegajoso en la mano, ¿no? ¿Sí? Entonces son untuosos, ¿ya? Muy bien. También se le dice suaves, ¿no? O sea, como que desliza tu mano, ¿no? Muy bien. Entonces, es una característica también que tienen las propiedades básicas, ¿sí? Sin embargo, las bases normalmente se les utiliza porque son sustancias que van a neutralizar a las sustancias ácidas. Entonces ponemos aquí, neutralizan, ¿no? Neutralizan a las sustancias ácidas. A las sustancias ácidas. ¿Ya? Neutralizan a las sustancias ácidas. Muy bien. En una reacción que lógicamente se llama reacción de neutralización. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo de ello es que el cloruro de hidrógeno es neutralizado con el hidróxido de sodio, ¿ya? El hidróxido de sodio es una sustancia básica, produciendo cloruro de sodio y agua, ¿no? Entonces, esto es una sal, ¿no? Esto es un ácido y esto es una base. Entonces, las bases normalmente neutralizan a los ácidos, produciendo sal y agua, ¿sí? Eso es, por lo general, cómo podemos caracterizar a las sustancias básicas. También va a colorear a los indicadores, ¿no? Colorean a los indicadores. Indicadores ácidos y bases, ¿sí? Que ahora los vamos a ver. Entonces son unas características generales que nos puede dar una idea de cómo son las sustancias básicas. Las sustancias ácidas y las sustancias básicas a nivel de laboratorio se pueden reconocer, ¿no? En su fase acuosa, por decir así, o sea, cuando están mezcladas en agua, cuando lo ponemos en contacto con algún indicador, ¿no? Los indicadores son sustancias generalmente de naturaleza orgánica que van a tomar algún color en especial, ¿no? O sea, una coloración frente a la sustancia al cual le ponemos en contacto, ya sea ácido o ya sea base, ¿no? ¿Por qué ocurre esto? Porque dentro de la sustancia que llamamos indicador, ¿no? Ocurre una especie o un equilibrio químico, ¿no? Que cuando se aumenta la concentración de acidez o basicidad, va a haber una reestructuración en el equilibrio, ¿no? De tal modo que va a tomar un color especial, ¿no? En algunos casos. En otros casos, muchas veces no cambia de color, pero también es un indicador de que no es o es una sustancia en especial, ya sea ácido o base. Veamos aquí. Entonces decimos sustancias o indicadores ácidos y bases. Son sustancias generalmente de naturaleza orgánica, es decir, sustancias orgánicas, ¿ya? Que tienen la capacidad de adoptar una coloración frente a un ácido o frente a una base, ¿no? Claro, va a ser de forma distinta. Por ejemplo, tenemos dos sustancias al cuales son indicadores más comunes, ¿no? En el primero tenemos al papel, ¿no? Al papel de tornasol. Y el otro tenemos una solución de la fenolftaleína.
Muy bien, es una solución incolora, ¿no? Que lo vamos a verter dentro de una poca cantidad de ácido o una poca cantidad de base, ¿no? Entonces, dentro de esas sustancias, el equilibrio va a desplazarse según lo que ya conocemos, el principio de Le-Chatelier, ¿no? Dependiendo de la concentración de la sustancia va a tomar, y dependiendo de qué tipo de sustancia sea, va a tomar un cierto color. Por ejemplo, el papel de tornasol azul, en este caso es un papel de tornasol azul. Si nosotros ponemos el papel de tornasol azul dentro de una sustancia básica, dentro de una sustancia ácida, entonces el papel dentro de la solución va a tomar la coloración roja. Ahí está. Es decir, el papelito se va a tornar de color rojo. ¿Sí? Muy bien. Sin embargo, si es que el papelito que lo hemos hecho cambiar de color, ¿no? De color azul a rojo, en una sustancia básica es lo contrario. Si tenemos el papel de tornasol rojo, cuando lo ponemos dentro de una sustancia básica, cambia a color azul, ¿no? Muy bien, de esta manera. ¿Ven? Ahí está. Entonces cambia de color rojo a azul, ¿no? Muy bien. Y aquí el papelito cambia de azul a rojo en frente a un ácido, ¿sí? En cambio en la base lo ponemos el papelito rojo, ¿no? Esta es una solución acuosa, incolora, sustancia básica, y esta es una sustancia ácida, ¿no? Entonces cuando ponemos el papelito, miren cómo cambia el color. Y ese es un indicador de que es un ácido o que es una base, ¿ya? La fenolftaleína, en cambio, que es una solución incolora, ¿sí? Si nosotros ponemos una gotita de fenolftaleína, estamos en el indicador de fenolftaleína, que es incolora, ¿sí? Entonces, si lo ponemos dentro de un ácido, entonces el ácido no cambia de color, es decir, sigue siendo incolor, no cambia de color, ¿no? Incolor. En cambio, en una sustancia básica, ¿no? Si ponemos una gotita incolora, ¿no?, a una sustancia básica, vamos a ver que de inmediato cambia de color. ¿A qué color? A un color rojo grosela, que se llama o se señala. Muy bien, de esta manera. Listo. Es un color intenso, ¿ya? Y le decimos que cambia a rojo grosel. Muy bien. ¿Se dan cuenta? O sea, la fenolftaleína en una sustancia ácida es incolora, pero en una sustancia básica cambia de color, ¿no? Entonces, estos son los indicadores que te los vamos a mostrar en el siguiente video. Vamos a ver ahora de manera experimental cómo es que mediante unos indicadores podemos saber si una solución es ácida o es básica, ¿no? Para ello vamos a utilizar dos indicadores, los que hemos visto en la parte teórica. La fenolftaleína, que es una solución translúcida, ¿no?, incolora, y tenemos el papel de tornasol, ¿no? Tenemos el papel de tornasol azul y tenemos el papel de tornasol rojo, ¿no?, el cual vamos a utilizar, ¿cierto?, para ver el cambio de color. Muy bien, hay de los dos, ¿no? Pero ahora vamos a utilizar el rojo. También necesitamos un poco de sustancia ácida, que viene a ser el ácido acético, ¿sí?, el cual he preparado una solución. Esto de aquí
es la solución ácida para nosotros, ¿sí? Y hemos preparado una solución básica con hidróxido de sodio. ¿Estamos de acuerdo? Como podemos notar, las dos soluciones son translúcidas, ¿no? Para ello también hemos puesto o utilizado el solvente universal, que es el agua, ¿no? Es agua destilada en cada uno de los recipientes, un poco de ácido y un poco de hidróxido de sodio o soda cáustica, ¿no? Esto es un poco de vinagre, ¿no? ¿Cierto? Y esto es un poco de soda cáustica, ¿no? Lo cual pueden encontrar fácilmente. Esto sí deberían comprarlo en un laboratorio, ¿no? Papel de tornasol, al igual que la fenolftaleína. Muy bien, como podemos ver, aquí las dos soluciones son translúcidas, ¿no? Si no les hubiese yo indicado cuál es cuál, no podríamos detectar si uno es ácido y otro es básico. Entonces, para ello vamos a requerir de los indicadores, ¿no? Y en este caso vamos a utilizar primero el indicador que se llama papel de tornasol. Este es el papel de tornasol rojo. Entonces, por nuestra base teórica, sabemos que el papel de tornasol rojo debe virar a azul en una solución básica, ¿no? Muy bien, si nosotros lo ponemos aquí, vemos que no cambia nada, ¿no? ¿Ven? En cambio, si lo ponemos aquí, miren el cambio, ¿sí? Es inmediato, ¿no? Ha cambiado de rojo a azul, ¿cierto? Muy bien, entonces cuando lo dejamos por aquí, el papel de tornasol cambia de rojo a azul, entonces diremos que es una solución básica. Sin embargo, recordemos nosotros que también tenemos papel de tornasol azul, ¿cierto? Y que puede virar a rojo en solución ácida, ¿no? Vamos a ver, vamos a convertirlo todo esto en papelito azul, ¿sí? Entonces sería un papel de tornasol azul, como pueden ver. Entonces lo vamos a poner en una solución básica y el papel de tornasol azul en una solución ácida, ¿de qué color se pondría? Rojo. Veamos eso. Aquí va a demorar un poco más, pero hay que ser pacientes, ¿no? Entonces el papel de tornasol azul, ¿sí?, en una solución ácida cambia a rojo, ¿sí? No es un rojo intenso, pero ahí se va a ver el cambio. Si se puede observar, ya se está dando el cambio, ¿no?, en el papelito. Muy bien, sacamos el papelito y vemos que también ha cambiado. Entonces decimos que el papel de tornasol azul vira rojo en una solución ácida, ¿no? Muy bien, entonces tenemos los dos tipos de indicadores, ¿no? Tanto el de papel de tornasol azul que cambia a rojo y el papel de tornasol rojo que cambia a azul, ¿sí? Vamos a cambiar este papelito, vamos a poner otro para que nuevamente lo miren y observen. Ahí está, ¿ven? El cambio es inmediato. Muy bien. Bien, entonces ahí tenemos el primer indicador. El otro indicador es la fenolftaleína. La fenolftaleína, recordemos que en solución ácida no va a cambiar de color. Como pueden ver, no ha cambiado. Pero si lo ponemos, la fenolftaleína, en un poquito o en una solución básica, el color va a ser rojo intenso, ¿no? O rojo grosel. Veamos el cambio. Con una sola gotita podemos ver que ha cambiado rápidamente, ¿no? Entonces, con la fenolftaleína, en solución ácida no cambia de color y en solución básica cambia a rojo grosel, ¿no? Entonces, ahí podemos ver el cambio que se ha generado, ¿sí? Esta es la parte experimental que queríamos mostrar en esta parte del curso. Si bien hemos visto en la parte anterior cómo es que podemos reconocer a un ácido o una base mediante algunas características generales o mediante un indicador, ¿no?, según la coloración que éste tome, se nos es necesario, ¿no?, a nosotros aprender, ¿no?, cómo es que podemos reconocer a una sustancia ácida o básica
mediante su fórmula química, ¿no? Que es lo que básicamente tenemos que aprender para nosotros resolver bien los problemas en un examen de admisión, por ejemplo. Entonces, para ello hay que conocer algunas teorías en relación a los ácidos y a las bases. Una de esas teorías es la teoría de Svante-Arrhenius, ¿no? ¿Qué nos señala el señor Svante-Arrhenius? Nos señala que un ácido, ¿no?, se le reconoce porque cuando está en medio acuoso va a liberar unos iones, ¿no?, que se llaman hidrógeno. ¿Estamos de acuerdo? Entonces decimos, ¿cuándo es un ácido para esta teoría? Entonces ponemos aquí, sustancia que libera H, ¿no? Que tú sabes que es un ion, ¿ya? El ion de hidrógeno en medio acuoso, es decir, en agua, ¿no? Ese es un ácido para esta teoría. Ejemplos: tenemos el cloruro de hidrógeno, ¿no?, que si lo ponemos en agua acuoso va a liberar este ion, ¿no?, también acuoso, y lógicamente el ion cloruro, ¿no? Muy bien. Entonces, la sustancia que libere en medio acuoso iones, entonces esa sustancia al presentar iones tiene la posibilidad, o va a tener una gran posibilidad, de ser un buen conductor de la corriente eléctrica, ¿sí? Muy bien. Si la sustancia libera un ion hidrógeno, al cual le vamos a denominar protón, ¿no?, se le dice monoprótico. Quiere decir que este ácido es monoprótico. ¿Por qué monoprótico? Porque libera un ion de hidrógeno, ¿sí? Entonces, monoprótico. A este se le dice protón porque al perder un su electrón que tiene, ya no tiene electrones, ¿no?, dado que el hidrógeno solo tiene un electrón. Al perder su electrón, se queda solamente con su protón, ¿no? Por lo tanto, el átomo prácticamente sería el protón, ¿no? Por eso que se dice monoprótico. Y si un ácido libera dos, ¿no?, dos H's, por ejemplo, aquí en el sulfuro de hidrógeno, ¿no?, entonces se le dice diprótico. Por ejemplo, ahí, ¿no?, le decimos diprótico. Y si libera 3, ¿cómo se le va a señalar? Se le va a decir triprótico, ¿no? Ahí está, acuoso, más el ion fosfato. Entonces le decimos triprótico. Triprótico. ¿Por qué? Porque libera 3 protones. A este se le dice protón. Muy bien, entonces así vamos a reconocer a las sustancias ácidas según esta teoría. Sin embargo, también así como hay ácido, también tenemos que reconocer a las bases según esta teoría. Según esta teoría, una sustancia básica es aquella sustancia que libera iones OH en medio acuoso. Sustancia, ¿no?, que libera OH en medio acuoso, Muy bien. Ejemplos de ellos. Aquí tenemos el hidróxido acuoso, entonces va a liberar un OH. Entonces se le dice N más acuoso más OH, también acuoso, ¿sí? Así como arriba se le dice monoprótico, acá se dice monohidroxilado. Monohidroxilado.
¿Ya? Muy bien. Aquí otro ejemplo, por ejemplo, para el hidróxido de magnesio. También acuoso. Entonces el magnesio, ¿cierto? O este hidróxido de magnesio va a liberar 2 OH. Acuoso. Y le vas a decir dihidroxilado. ¿No? Otro ejemplo es el hidróxido de aluminio, que está en la leche de magnesia, recuerde. Entonces va a liberar a el OH, ¿no? 3 OH. Y también se le dice trihidroxilado. Muy bien. Entonces, no es tan complicado, según esta teoría, reconocer a un ácido y una base. Los ácidos lo que liberan H y las bases lo que liberan OH, ¿no? Ahora vamos a ver aquí qué limitaciones va a tener esta teoría, ¿no? Porque debe tener alguna limitación, porque no es la única teoría que vamos a ver. Una de las principales limitaciones es que solo se utiliza al agua como solvente. Solo se utiliza al agua, ¿no? O solo se utiliza H2O como solvente. ¿Sí? Muy bien. Y otro detalle es que mediante esta teoría no se puede entender o explicar las características básicas o propiedades básicas que tiene el amoníaco. ¿Sí? Con esta teoría no se puede explicar, ¿cierto? Las propiedades básicas, ¿no? Del amoníaco, NH3. Claro, si te das cuenta, el NH3 tiene hidrógeno, y al presentar hidrógeno, entonces quiere decir que es un ácido, porque puede liberar H's. Sin embargo, experimentalmente se sabe que no es una sustancia ácida, sino más bien es una sustancia básica. Entonces hay algunas limitaciones, principalmente estas dos. Pero así como tiene limitaciones, tiene bastantes cosas favorables, ¿no? Por ejemplo, que es sencillo con esto saber cuándo es un ácido y una base, ¿no? Entonces, a partir de la fórmula química, ¿ya? ¿Por qué? Porque ioniza rápidamente los H's o, en todo caso, los OH. Entonces aquí tenemos la primera teoría de Svante-Arrhenius. Es la teoría conjunta, ¿no? Que se toma de los señores Jonas Bronsted y Thomas Lowry, ¿no? ¿Qué nos indica esta teoría? Son personajes distintos que en fechas similares dieron a conocer sus trabajos, ¿no? Que coincidían mucho en lo que vamos a hablar, ¿no? ¿Qué nos decían estos dos personajes en relación al ácido y a la base? Bueno, nos indica que un ácido, ¿no? Es una sustancia que en solución, cuando reacciona, ¿no? Es una sustancia que va a donar un ion hidrógeno, o sea, un protón, ¿sí? Entonces decimos, sustancia que dona un protón. Muy bien. ¿Y quién es el protón? El protón, recuerden, es este de aquí, ¿no?
Muy bien. En cambio, la base es la sustancia que acepta. Sustancia que recibe, ¿no? El protón, ¿no? Sustancia que recibe, ¿no? Un protón, o adopta, también puede decir así, ¿no? Recibe, adopta, ¿sí? Un protón, o sea, un H positivo, ¿sí? Ese para nosotros es una sustancia básica y es una sustancia ácida según esta teoría, ¿no? Más o menos como que está enlazado a la teoría anterior. Recordemos que la teoría anterior, el ácido es que libera el H, ¿no? Y la base es la que libera el OH. Aquí no se habla del OH, del ion hidróxido, sino solamente del protón. ¿Cómo así? Veamos aquí. Aquí tenemos una reacción donde el amoníaco, que justamente era una limitación de la teoría anterior, va a interactuar con el agua, ¿no? Y generan el ion amonio y el ion hidróxido. ¿Ve? Entonces, aquí podemos observar que esta sustancia, ¿no? Que inicialmente era así, vamos a ponerlo, a ver, dos puntitos, ¿no? Por aquí hidrógeno, por aquí hidrógeno y por aquí hidrógeno, va a reaccionar con el agua, ¿no? Ahí está, ¿no? Con el agüita. Muy bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros analizamos aquí, nosotros vamos a ver que el nitrógeno, en este caso, ¿no? Está enlazado a ¿cuántos hidrógenos? A 4, ¿no? Ya no solo a 3, ¿cierto? Y es más, es un catión, ¿no? Más el OH, ¿no? Más el OH. Listo. Esto genera un equilibrio químico que ya hemos visto anteriormente, ¿no? Produciendo estas sustancias que vemos, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre y qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que sucede? Lo que sucede, los chicos, es que, miren, aquí el nitrógeno, ¿no? Es un elemento muy electronegativo, al igual que el oxígeno, pero el nitrógeno aquí tiene un par libre, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que el hidrógeno, ¿cierto?, viene por aquí, pero el hidrógeno era parte de esta molécula, ¿no? Y siendo el oxígeno muy electronegativo, ¿no? No permite que se lleve su electrón, dejando el electrón del hidrógeno dentro de esta parte de la molécula, ¿no? Por eso es que se carga uno menos, porque deja su electrón. Y este hidrógeno viene aquí sin un electrón, ¿no? Quiere decir que viene sin electrones, dado que el hidrógeno solo tiene un electrón. Por lo tanto, este elemento lo enlaza de forma dativa, o sea, con un enlace dativo, que lo estábamos, anteriormente se ha visto que se denotaba con una flechita, ¿no? Entonces, este enlace de aquí es dativo, por ejemplo, ¿no? Dativo. Y el hidrógeno viene con su carga positiva, por eso el ion, ¿no?, denominado ion amonio, se carga positivamente, ¿no? Esto se llama ion amonio. ¿Sí? Muy bien. Entonces, de esa manera es como ocurre esta reacción. Esta reacción, debido a que lo que ocurre es que se traspasa un protón, ¿no?, se llama reacción de protólisis. Arriba también podemos notar eso, ¿no?, que este que está aquí, ¿no?, le dona un protón y este que está aquí lo recibe. Pero si tú vas de la forma contraria, sería que el ion amonio dona un protón y el OH lo recibe para convertirse en agua, dado que es una reacción en equilibrio. Muy bien. Justamente por esa razón, a esta reacción se le denomina reacción de protólisis.
¿Por qué se transfiere un protón? ¿Ya? En ese sentido, ¿no? Esta partecita, dado que ha aceptado un protón, se le denomina sustancia básica, o sea, es una base. Y la sustancia que aporta es un ácido. ¿Se dan cuenta? Muy bien. En cambio, en la teoría anterior, el agua solamente era el solvente, no tenía ese carácter ácido ni básico. Si nos vamos al otro lado, él ya es ahora un ácido, ¿no? Porque va a donar un protón. Por lo tanto, esto sería el ácido. Pero como es un ácido diferente al de aquí, se le dice ácido conjugado. ¿Sí? Y el OH es una base, porque va a recibir una base conjugada. Ahora, si nosotros nos ponemos a analizar un poco más, podemos observar que la teoría anterior no era tanto no cierta, ¿no? Sino más bien que tiene mucha validez, dado que una sustancia básica en medio acuoso que libera OHs, ¿no? Y es correcto, ¿no? Una sustancia básica libera en medio acuoso iones hidróxido. Muy bien. Entonces también cumple la otra parte que hemos visto. Ahora, esta sustancia básica la vas a relacionar con el que está aquí. Y esto que está aquí con el de aquí. A esas sustancias se le va a denominar pares conjugados, ¿no? Entonces, ¿quiénes son los pares conjugados? Los pares conjugados van a ser una base con su ácido conjugado, ¿no? ¿Quién es la base? El NH3, ¿no? Y su par conjugado, que es el ácido, sería el ion amonio. El otro par conjugado sería el agüita, así se le conoce, ¿no? Como par conjugado, con el ion hidróxido. Como puedes ver, la diferencia entre una sustancia con su par conjugado es solamente un protón, ¿no? Siempre habrá una diferencia de un protón, ¿no? Siempre hay un protón de diferencia entre los pares conjugados, ¿no? Entonces tenemos la base con su ácido conjugado y el ácido con su base conjugada. ¿Cómo nosotros nos vamos a dar cuenta de esto? Es porque a ti en los ejercicios te tienen que dar la ecuación en equilibrio, ¿sí? Entonces ahí podemos hablar recién, o podemos analizar recién lo que está ocurriendo, ¿no? No es que tú vayas a plantear la ecuación, sino la ecuación te la dan y tú tienes que reconocer nada más esto que está aquí, ¿no? Vamos a ver otro ejemplo, ¿sí? Vamos a ver otro ejemplo aquí a la derecha para que quede un poco más claro esta situación. Veamos. Tenemos ahora el fluoruro de hidrógeno que va a reaccionar con el agua, ¿no? Y nos da el ion fluoruro más el ion hidróneo. Este se llama ion hidróneo. ¿Ya? Ponemos aquí su nombre, ion hidróneo. Muy bien. Si tú te percatas, es el fluoruro de hidrógeno quien está aportando un H, ¿no? Y en el caso contrario sería el ion hidróneo quien aporta un H en la reacción de protólisis, ¿no? En ese sentido, al fluoruro de hidrógeno, dado que está aportando, es un ácido y el agua es una base. El ion fluoruro va a recibir en el caso que vaya hacia la izquierda la reacción, por lo tanto sería una base conjugada. ¿Ya? Y el ion hidróneo sería un ácido, ¿no? Un ácido pero conjugado. Y tendríamos nuestros pares conjugados, ¿no? El ácido y la base, ¿no? Entonces decimos pares conjugados. ¿Quiénes serán los pares conjugados? Será el fluoruro de hidrógeno con el ion fluoruro y el agua con el ion hidróneo. Muy bien. ¿Listo?
Entonces serían los pares con poder reconocer nada más. ¿Por qué he hecho este ejemplo? Porque si vemos en el ejemplo anterior, el agua tiene un carácter ácido. En cambio, en este ejemplo, el agua tiene un carácter básico, ¿no? Entonces, en este caso, cuando algunas sustancias pueden comportarse de dos maneras, como ácido y básico, ¿no? Entonces le dice sustancia, ¿no?, anfótera. De los dos ejemplos, decimos, ¿no?, notamos que el agua puede actuar como ácido o base. Muy bien. Por esta razón, ¿no? Por esta razón se le denomina sustancia anfótera, ¿no? Que para este caso particular, dado que lo que libera o recibe es un protón, se le dice anfiprótica, ¿no? Anfótera, ¿no? Que para este caso, para este tipo de reacciones, ¿no?, se le denomina anfiprótica. Anfiprótica. ¿Qué quiere decir? Que puede recibir un protón o puede donar un protón, ¿no? En general se le dice sustancia anfótera, pero para los casos especiales de notar que es un ácido y una base por transferencia o recibimiento de un protón, se le dice anfiprótica, ¿no? Entonces el agua tiene ese carácter. Entonces ya hemos visto la teoría de Bronsted y Lowry y cómo reconocer. Recuerda que a ti te van a dar la ecuación. Lo que tú tienes que hacer es ir reconociendo qué es lo que está ocurriendo y denotar quién es un ácido, quién es una base a partir de la ecuación que te plasma. Vamos a ver ahora los electrolitos. ¿Qué es un electrolito? Bueno, la palabra electro viene de electricidad, ¿no? Definitivamente, ¿no? Un electrolito es una sustancia que cuando está fundida o disuelta en agua o disuelta en alguna otra sustancia, presenta iones, ¿no? O va a liberar iones o disociar iones, se va a disgregar de manera que genera iones, y esto hace posible la conductividad eléctrica de la solución o de la sustancia. Entonces decimos eso: electrolito es sustancia química que fundidas o en solución conducen la electricidad. ¿Ya? Así de simple. ¿Y por qué conduce la electricidad? Porque se disgrega disociando la molécula, ya sea ionizando o disociando algunos iones, ¿no? Partículas que tengan carga. Muy bien, entonces de estos electrolitos vamos a tener dos tipos: los electrolitos fuertes, ¿no?, y los electrolitos débiles. Los electrolitos débiles. Experimentalmente se nota que una sustancia es un electrolito porque se genera este dispositivo electroquímico, ¿no?, que justamente es la clase siguiente. Entonces vamos a poner una sustancia denominada electrolito aquí, ¿no? Por ejemplo, la sal en agua, que tiene iones, entonces disocia sus iones. Entonces, al poner este dispositivo conectado a una fuente de corriente, vamos a observar que se enciende este foquito. Quiere decir que no solamente los materiales metálicos pueden conducir la corriente eléctrica, sino que también lo pueden hacer los electrolitos, ¿no? Muy bien, entonces por aquí van a venir los electrones y luego saldrán por aquí, ¿no? Este procedimiento se va a explicar con más detalle en la siguiente clase. Ahora vamos a notar que los electrolitos son aquellos que sí pueden conducir la corriente eléctrica. Entonces, los fuertes son aquellos que se disocian por completo,
¿no? Quiere decir que todos los iones que presenta la sustancia los va a mandar a la solución, ya sea off o a la parte fundida. En cambio los débiles, ¿no? Por ejemplo, aquí tenemos el mismo dispositivo, ya su intensidad va a ser mucho menor, ¿no? Porque su disociación ya no va a ser completa, sino va a ser una disociación parcial, ¿no? Una disociación parcial. Entonces, ¿cuándo se dice electrolitos fuertes? Cuando se ionizan o disocian totalmente, ¿no? Se denominan así, o ponemos de frente, ¿no? Se disocia o ioniza por completo. ¿Ya? Muy bien. Miren, la intensidad es distinta, entonces esa es una evidencia de que tiene que haber una diferenciación entre electrolitos débiles y electrolitos fuertes. ¿Y eso por qué ocurre? Porque aquí va a haber más iones disociados y nosotros decimos que se disocian o ionizan por completo. En cambio los débiles, ¿ya?, se disocia o ioniza solamente de forma parcial. De forma parcial. ¿Ya? De forma parcial. Muy bien, entonces así lo vamos a diferenciar. Experimentalmente se ha denotado ello, ¿no? Ahora, ¿quiénes van a ser los electrolitos fuertes? Bueno, los electrolitos fuertes son, decimos aquí, 2 puntos. Primero son las sales, ¿no? Las sales, las cuales se van a disociar por completo. Muy bien. ¿Quiénes más? Aparte de las sales, los ácidos fuertes. Ácidos fuertes. ¿Ya? Que no son muchos, solo son 7, o solo son 6, solo son 6. ¿Quiénes son esos ácidos? Tenemos al ácido perclórico, que es el más fuerte de todos, seguido del ácido yodhídrico, ¿sí?, seguido del ácido bromhídrico, seguido del ácido clorhídrico, seguido del ácido sulfúrico y seguido del ácido nítrico, ¿no? Son los 6 ácidos fuertes. Estos se disocian por completo en sus iones, ¿no? O en este caso se llama ionizar. Muy bien, solo son 6. ¿Quiénes más son electrolitos fuertes? Las bases fuertes, ¿no? ¿Quiénes son las bases fuertes? Bueno, son en su mayoría los hidróxidos. Los hidróxidos, ¿ya? Pero los hidróxidos de alcalinos y algunos alcalinos térreos se les caracteriza así, ¿no? Por ejemplo, el hidróxido de litio, ¿no? El hidróxido de sodio, el hidróxido de potasio, el hidróxido de rubidio, el hidróxido de calcio, ¿ya?, etcétera, etcétera, ¿no? Los hidróxidos de alcalinos y alcalinos térreos los vamos a considerar como fuertes, ¿sí? No son muchos también, ¿no?, los hidróxidos. ¿Y quiénes son los débiles? Bueno, en este caso son, en primer lugar, los ácidos, pero débiles. Ácidos débiles, ¿ya? Por ejemplo, son todos aquellos que no están en este grupo, ¿no? Tenemos el ácido acético, al ácido fluorhídrico, ¿no? Tenemos, ¿qué más? A ver, el ácido sulfhídrico, ¿no? Etcétera, etcétera. Todos los ácidos que no están aquí, ¿no? Ahora, ¿cuál es el detalle de los
electrolitos débiles, de los electrolitos débiles, es que al generar una disociación lo hacen de forma parcial, como dice aquí, generando un equilibrio químico, ¿no? Muy bien. Sigamos. ¿Quiénes son otros? Las bases, ¿no? Bases débiles. ¿Y quiénes son ellos? Por ejemplo, el amoníaco, ¿no? Y todos sus derivados, ¿no? Orgánicos. El metilamina, por ejemplo. ¿No? Y muchos otros más. ¿Ya? Son bases débiles. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en un electrolito débil? Lo que ocurre es que se genera un equilibrio iónico. Se genera un equilibrio iónico. ¿Cómo así? ¿Qué es lo que ocurre? Bueno, lo que ocurre, vamos a ver por aquí, ¿no? Es que, por ejemplo, el fluoruro de hidrógeno, al estar en equilibrio o al estar en solución, genera un equilibrio químico disociándose parcialmente, ¿no? Entonces ahí podemos encontrar una constante de equilibrio, al cual le vamos a llamar constante sub I, ¿no? Entonces se puede determinar una constante de equilibrio, quiere decir que podemos encontrar a cualquiera de estas tres sustancias, ¿no? Siendo un ácido débil. Esto de aquí no ocurre para los electrolitos fuertes, ¿ya? Esto que está aquí se llama constante de equilibrio iónico. Constante de equilibrio iónico. ¿Sí? Muy bien. Este tipo de análisis no lo vamos a llevar a nosotros, pero hay que sí tener en cuenta que al ser parcial va a generar un equilibrio iónico. Lo que nosotros vamos a trabajar principalmente son con los electrolitos fuertes, donde su disociación es total, ¿no? Quiere decir que la cantidad de la sustancia que estaba al inicio ya no va a estar, sino va a estar disociado o ionizado completamente. Eso no ocurre en los débiles, ¿no? Aquí sí ocurre un equilibrio iónico, ¿ya? Por eso que genera una constante de equilibrio iónico. Entonces aquí tenemos los diferentes tipos de electrolitos, recordando que los que nosotros vamos a ver son los electrolitos fuertes. ¿Por qué decimos que los electrolitos fuertes se disocian por completo? Eso quiere decir, o mejor dicho, cuando están en medio acuoso o fundidos, quiere decir que todas sus unidades estructurales van a separarse en sus iones respectivos, ya sea por ionización o disociación. Eso lo vamos a explicar a continuación. Dice, los electrolitos fuertes se disocian o ionizan por completo. Ejemplos, y tenemos dos. Aquí tenemos el cloruro de hidrógeno, ¿no? Que en medio acuoso se llama ácido clorhídrico. Entonces genera estos iones, el protón y el cloruro, ¿no? Entonces la flechita solamente es a la derecha porque todo lo que estaba al inicio va a estar al final. No va a haber nada al inicio. ¿Qué quiere decir eso? Por ejemplo, si nosotros inicialmente teníamos una concentración de 2 molar, ¿no? Del cloruro de hidrógeno, entonces, y al inicio lógicamente no hay nada de estos, entonces en el proceso de la ionización, porque aquí no hay iones, sino se va a generar iones, dado que es una sustancia molecular, entonces todas sus unidades estructurales se van a ionizar. Quiere decir que todos los 2 molares van a sufrir ionización. Claro, como es de 1 a 1 a 1, lo que se genera aquí es 2 molar del protón y 2 molar del ion cloruro, ¿no? Quedando al final de esto nada, 0. Y de él, lógicamente, 2 molar. Y aquí también 2 molar, ¿no? Esa es la nueva cantidad, ya no de estos, sino ahora de sus iones, ¿no? Se disocian por completo. En este caso se están ionizando. Otro ejemplo es el hidróxido de calcio, ¿no? El hidróxido de calcio sí es un compuesto iónico que ya tiene cargas, 1 más,
2 más. 1 menos, 2 más. Entonces acá, como tiene iones, lo único que hacemos es disociar esos iones, separar esos iones, ¿no? Entonces al inicio, por ejemplo, que tenga 0,3 molar de él, entonces inicialmente no hay nada de ellos. En la disociación, porque recuerda que sí tiene iones, ¿no? Todo se va a ionizar, menos 0,3 molar. Pero así como se disocia, también se va formando. Acá hay 1 y acá hay 2. Entonces era más 0,3 molar. Y como es el doble aquí, entonces será más 0,6 molar, ¿no? El doble, ¿no? 0,3 a 1, geométricamente, ¿no? Como 1, como 1, como 2. Como 1, como 1, como 2. La diferencia, entonces, al final no va a haber nada, ¿no? Aquí, ¿qué ocurre? Queda 0,3 mol de esto. ¿Y de esto cuánto? 0,6 mol. Entonces, ha ocurrido una disociación, porque esto sí tiene iones, solamente estamos separando. En cambio, en el ejemplo anterior ocurre una ionización, porque no tenía iones y estamos formando los iones. Pero en general se dice disociación o ionización, ¿no? Muy bien, entonces se disocian por completo porque al final de lo inicial no había nada, no va a haber nada. Todo está ionizado o disociado, ¿ya? Entonces, por eso se dice que son electrolitos fuertes, porque su disociación es completa o ionización es completa. Ya tienen los electrolitos fuertes, que son ácidos, y la base. Entonces, con ellos es lo que vamos a trabajar en adelante para los problemas de calcular el pH o el pH, por ejemplo, ¿no? En la autoionización del agua. Entonces aquí tenemos ese ejemplo de por qué se da la ionización o cómo es que se da la disociación de los electrolitos fuertes. Vamos a continuar ahora viendo la autoionización del agua en la línea de que tenemos la idea ya de lo que son electrolitos. Recordemos que tenemos electrolitos fuertes y electrolitos débiles. ¿A qué llamamos electrolitos? A las sustancias que en medio acuoso tienen la posibilidad o conducen la corriente eléctrica, ¿no? Muy bien, entonces dependiendo qué tipo de electrolito sea, los vamos a clasificar como débiles y fuertes, ¿no? Y los fuertes son los que más vamos a utilizar en los problemas que se nos vienen en los exámenes de admisión a nivel preuniversitario, ¿no? Entonces, otra pregunta recurrente en los problemas del curso de química son el cálculo del pH o el pOH, ¿no? Entonces, para determinar ello, necesitamos saber una cierta concentración de iones hidrógeno o protones, ¿no? O de iones hidróxido. Entonces, para ello tenemos que primero ver la autoionización del agua, ¿no? Recordemos nosotros, si nosotros analizamos los electrolitos o recordamos la lista de los electrolitos, el agua vendría a ser un electrolito muy débil, ¿no? O débil, dado que tenemos, recuerden, la lista de electrolitos fuertes, los ácidos fuertes, ¿no? Y las bases fuertes. En ninguna de esas dos listas se encuentra el agua. Por lo tanto, el agua es un electrolito débil. Muy bien, entonces decimos así, ¿no? El agua, el H2O, es un electrolito muy débil. Muy bien. Entonces, al ser un electrolito muy débil, este se va a disociar, ¿no? De manera parcial. A ver, ¿y cómo se va a disociar? Veamos, vamos a analizarlo de dos maneras, ¿no? Según las teorías que conocemos, ¿no? Tanto la teoría de Bronsted y Lowry y la teoría de Arrhenius. Entonces decimos, según la teoría de Bronsted y Lowry, ¿no? Según esta teoría, el agua vendría a ser esto, ¿no? Miren, atentos, sería el agua que se va a autoionizar, o sea, consigo mismo, entonces va a generar una especie de equilibrio.
Entonces, ¿qué ocurre? Una molécula de agua va a ceder un protón. Recuerden, porque ahí hablamos de la reacción de protólisis. Entonces, una de las moléculas se queda de esta manera, ¿no? OH, ¿cierto? Al ceder un protón. Y el otro se queda como el ion hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Entonces, según esta teoría, vemos que el agua libera, forma, ioniza, disocia estos iones, ¿no? OH, que tienen ese carácter básico, y estos de acá que tienen ese carácter ácido, ¿no? Muy bien, eso es según la teoría de Bronsted y Lowe. A ver, según la teoría de Arrhenius, ¿no? ¿Cómo sería la disociación o la ionización del agua? Bueno, en el caso de Arrhenius es mucho más sencillo, ¿no? Decimos que generamos lo siguiente, ¿ya? Al ser un electrolito débil, va a generar un equilibrio y va a liberar iones H más iones hidrógeno. ¿Se dan cuenta? Eso según Arrhenius. Muy bien, entonces, en ambos casos vemos que el agua libera iones H y iones OH, por lo tanto es un electrolito débil que va a liberar una cierta cantidad de acidez y una cierta cantidad de basicidad, el cual le genera, como es de una misma molécula, la misma cantidad, entonces es neutro, ¿no? Sin embargo, cuando nosotros tenemos una solución, cualesquiera que sea, si nosotros hacemos variar esta cantidad de H's o esta cantidad de OH's, entonces va a haber una desvariación de ello. A ello sí se le puede determinar mediante el cálculo del pH o el pOH, ¿no? Muy bien, entonces, como vemos aquí, el agua disocia estos iones. Muy bien. Al ser un equilibrio, nosotros podemos calcular una constante de equilibrio, que a partir del cual vamos a calcular las concentraciones de estos iones. Entonces decimos lo siguiente. Mira, esto al ser un equilibrio tiene una constante K sub C, ¿no? Vamos a ponerlo así. Constante de equilibrio K sub C. Entonces decimos que el K sub C, ¿cierto? Si recordamos, ¿cómo se determinaría? Se determinaría productos, el producto, ¿no?, de las concentraciones, o sea, de hidrógeno con el hidróxido, ¿ya? ¿Sobre quién? Sobre la concentración del agua. Muy bien. Sin embargo, si recordarás, la concentración del agua, eso lo hicimos en la parte de equilibrio químico, ¿cierto? Es una constante, ¿no? La concentración del agua es una constante. Entonces decimos, esta partecita es constante, ¿no? Entonces, al pasarlo por aquí, decimos lo siguiente. Miren, tendríamos la constante K sub C por la concentración de H2, ¿no? Sería el producto de las concentraciones del ion hidrógeno con el ion hidróxido. Ahora, esta constante, por algo que es una constante, vendría a ser otra constante. A esa constante nosotros le vamos a decir Kb2. Por ello, decimos que en la autoionización vamos a generar una constante de equilibrio llamada constante de ionización del agua o constante iónica del agua. ¿Ya? Muy bien. Entonces, tendríamos que el Kw, que es una constante iónica del agua, o también llamado producto iónico del agua, sería el producto entre los iones H y los iones OH, ¿no? Muy bien. Que a 25 grados Celsius tiene un valor ya determinado, que es igual a 10 a la menos 14, ¿sí? Es un valor determinado experimentalmente. Y como podemos ver aquí,
el producto de estas concentraciones es muy, pero muy pequeño, ¿no? Entonces, quiere decir que estas concentraciones, ¿cierto?, son muy pequeñas. Por lo tanto, el agua se ioniza muy, pero muy débilmente, ¿no? Por eso decimos que es un electrolito muy débil. Muy bien. Esto a 25 grados Celsius. A otras temperaturas diferentes a 25 grados Celsius, este valor va a cambiar, ¿no? Recordemos que la constante de equilibrio depende de la temperatura. A mayor temperatura, en este caso, va a haber una mayor constante de equilibrio, ¿sí? Sin embargo, nosotros nos vamos a ocupar en esta parte o a tratar los ejercicios cuando la temperatura es a 25 grados Celsius. Muy bien. Este valor, ¿cierto?, siempre es constante para el agua pura o en cualquier solución, ¿no? Decimos este valor, ¿ya? Que se denomina producto iónico del agua, ¿cierto? Es constante para el agua pura o solución. Muy bien. Claro, cuando decimos solución, tiene que ser en agua, ¿no? Solución acuosa. Entonces, cuando hablamos de solución acuosa, o sea, en agua, o del agua pura, entonces este producto, denominado producto iónico del agua, siempre va a tomar este valor, 10 a la menos 14. Entonces, ya hemos analizado, según las teorías que conocemos, la autoionización del agua. ¿Por qué analizamos esto? Porque generalmente nosotros utilizamos el agua como solvente, ¿no? Entonces, el grado de acidez o basicidad de algunas soluciones, básicamente débiles, ¿no?, o de baja concentración, se puede determinar a partir de este producto iónico del agua. Entonces, aquí tenemos el producto iónico del agua. Vamos a analizar ahora las diferentes soluciones teniendo en cuenta la concentración de iones hidrógeno, ¿cierto?, o el protón, y las concentraciones de los iones hidróxido. Muy bien. Entonces, vamos a tener tres casos, ¿no? Cuando tenemos agua pura, ¿no?, agua pura o solución neutra, ¿no?, ponemos aquí, analicemos, ¿cierto?, para diferentes soluciones, ¿no? Soluciones, recordemos, acuosas, ¿no? Acuosas. Muy bien. Lógicamente, 25 grados Celsius. Importante porque si no, el producto iónico del agua puede variar, ¿no? Entonces, cuando el agua es pura, ¿no?, entonces recordemos que el producto iónico del agua va a ser 10 a la menos 14, ¿no?, que lo hemos notado. Pero eso no solo se da ahí, ¿no?, sino que también se da cuando el agua o tenemos una solución cualesquiera, ¿no?, pero solución acuosa. Entonces, cuando tengamos la solución acuosa,
Entonces va a haber una relación entre las concentraciones del ion hidrógeno y el ion OH. Entonces ponemos, primero, en la solución, decimos solución neutra. Quiere decir que no tiene ni carácter ácido ni carácter básico. En esta solución cumple lo siguiente, que el producto iónico del agua, lógicamente, sigue siendo 10 a la menos 14, pero la concentración de iones hidrógeno, ¿cierto?, va a ser igual a las concentraciones del ion hidróxido. ¿Claro? Entonces, esto es cuando la solución es neutra o en agua pura, ¿no? Claro, pero el agua pura no lo vamos a analizar. Recordemos que el agua, al ser un solvente universal, generalmente está disolviendo algo. Entonces, nosotros queremos analizar el carácter ácido o el carácter básico de una solución. Entonces, tenemos que ver cómo ha variado estas dos concentraciones. Entonces, cuando es una solución neutra, el producto, o mejor dicho, la concentración de H es igual a la concentración de H y este es 10 a la menos 7. ¿De dónde sale eso, profe? Claro, lógicamente, recuerda que el producto iónico del agua, ¿no?, a esta temperatura, ¿cierto?, es igual a 10 a la menos 14, ¿no? Muy bien. Ese es el producto iónico del agua que cumple para el agua pura o cualquier solución. Entonces, si estamos en una solución neutra, estos dos van a ser iguales, ¿no? Se neutralizan. Y eso es 10 a la menos 7. Muy bien. Eso cumple cuando la solución es neutra. Muy bien. Y cuando la solución no lo es, puede ser ácida o básica. Si la solución es ácida, vamos a analizar lo siguiente. ¿Cuándo vamos a indicar que la solución es ácida? Cuando tenga ese carácter ácido. Y recuerden que qué característica o qué unidad estructural o qué, por decir así, ion me caracteriza al ácido, el H, ¿no? ¿Cierto? Esto le da el carácter ácido a una solución y esto le da el carácter básico. Recordemos por las teorías que hemos visto, ¿no? La teoría de Arrhenius, que es la que estamos utilizando, dice que una sustancia es ácida cuando tiene la posibilidad de liberar iones hidrógeno, ¿no? Y una solución o una sustancia va a ser básica cuando libera iones hidróxido. Por lo tanto, vamos a decir que la solución es ácida cuando la concentración de iones H va a ser mayor a la concentración de iones OH, ¿no? De esa manera. Por lo tanto, si esta concentración es mayor que esta, ya no va a ser así, ¿no? Sino esto va a ser mayor que este valor. Entonces, luego decimos lo siguiente, ¿no? Que la concentración de H, ¿cierto?, tiene que ser mayor necesariamente a 10 a la menos 7. Hay que tener presente ello, ¿sí? Muy bien. Pero no es los únicos casos, ¿no? Por ejemplo, si tenemos una solución ya no ácida, sino básica, ¿no? En ese sentido, cuando decimos que una solución es básica, va a cumplir el caso contrario. Quiere decir que los iones hidróxido va a ser mayor a los iones hidrógeno, ¿no? Muy bien. Entonces decimos luego, ¿no?, la concentración de iones hidróxido tiene que ser mayor a 10 a la menos 7, ¿no? 10 a la menos 7. Muy bien. Un pequeño ejemplo, ¿cierto? Un pequeño ejemplo sería lo siguiente. Si la concentración de H es 10 a la menos 6
Entonces, ¿qué podemos decir nosotros? Como es 10 a la menos 6, es mayor a 10 a la menos 7, ¿no? 10 a la menos 6 es mayor que 10 a la menos 7. Claro, porque esto sería 0,00001, ¿verdad? O sea, 7 ceros. En cambio tenía 6 ceros para hacer 0,0001. Entonces, este es un poco mayor que esto. Por lo tanto, la concentración de H, en este caso, ¿no?, va a ser mayor a 10 a la menos 7. Por lo tanto, es una solución, decimos, entonces, es una solución ácida. Muy bien. ¿Sí? Claro, si es 10 a la menos 6, es mayor a 10 a la menos 7, es una solución ácida. ¿Qué también podemos decir? También podemos decir lo siguiente, ¿no? Como el producto iónico del agua, que es el hidrógeno, ion hidrógeno más el ion hidróxido, es 10 a la menos 14, puedes tú reemplazar y dices 10 a la menos 6, ¿no?, por la concentración de hidrógenos es 10 a la menos 8. Entonces de ahí puedes determinar la concentración de los iones hidrógeno, que vendría a ser 10 a la menos 8. Y puedes ver que la concentración de H, que es 10 a la menos 6, es mayor a 10 a la menos 8. Por lo tanto, cumple esta característica, ¿no? Entonces así podrías aplicar en algunos ejercicios donde te pueden dar la concentración de unos iones, ¿no? O también te pueden dar, recordemos que la concentración se determina número de moles entre volumen, y puede ser que te den la masa de una sustancia y que lo pongas en solución dándote el volumen general, y podrías calcular la concentración. Y con ello podrías saber si es ácida o básica, ¿no? Ya eso vamos a verlo luego en los diferentes ejercicios que se nos va a plantear, pero así hay que analizar en relación a las concentraciones de los iones H y los iones OH. Bueno, ahora vamos a ver una forma práctica de medir el grado de acidez o basicidad de una solución, ¿sí? Muy bien, ¿cómo podemos hacer ello? O entendamos un poco en primer lugar esta situación. A ver, en este recipiente, ¿ya?, yo voy a tener agua, o sea, H2O. Muy bien. Entonces, como yo tengo H2O, recordemos que aquí dentro nosotros tenemos un equilibrio, ¿cierto o no? ¿Cómo era el equilibrio? Decimos lo siguiente, que el agua, ¿cierto?, se autoioniza en estos iones, ¿cierto? Entonces, si nosotros agregamos una sustancia cualesquiera, ¿no?, entonces esa sustancia que se va a disolver en el agua, lógicamente puede ser que aumente los iones H o puede ser que aumente los iones OH, ¿no?, dependiendo quién sea la sustancia. Entonces, si por ejemplo aumenta la concentración de H, entonces el equilibrio va a desvariar, ¿no?, haciendo reaccionar ese poco que has aumentado con un poco de OH para producir agua, por el principio de Le Chatelier. Por lo tanto, va a haber una desvariación entre H y OH, ¿cierto? Entonces, dependiendo qué sustancia sea la que tú mezcles con el agua o disuelvas dentro del agua, entonces el equilibrio puede variar, ¿no? Por ejemplo, SX puede ser ácido cloruro de hidrógeno. En este caso va a aumentar iones H. O puede ser que aumentes los iones OH cuando aumentas un hidróxido, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces puedes aumentar una cierta cantidad de una sustancia
de tal modo que va a hacer cambiar el equilibrio, ¿no?, iónico del agua. Entonces, al hacer eso, va a cambiar un poco la concentración de esto en el agua pura. Entonces, una forma, ¿no?, matemática y sencilla de calcular el grado de acidez o basicidad es determinando el potencial de hidrógeno, ¿no?, que le denominamos pH. Seguramente has escuchado de ello, ¿no?, el pH, ¿no?, el pH del ser humano, por ejemplo, ¿no?, el pH del agua, ¿no?, o el pH de la saliva, de las lágrimas, ¿no?, o el pH mide, por ejemplo, qué tan ácido o básica sea la sustancia. Eso va a ser nuestro potencial de hidrógeno, ¿no? ¿Cómo se va a determinar ello? Se va a determinar mediante una operación matemática sencilla, no es tan complicado, ¿no? Muy bien. Entonces, primero veamos lo que dice. Dice, el potencial de hidrógeno simplemente es una forma práctica, escucha, práctica, ¿ya?, de medir el grado de acidez, o basicidad de una solución acuosa, ¿no?, diluida. Ese es el detalle también, que solamente lo podemos hacer cuando la solución es diluida. Quiere decir que cuando la concentración, ¿cierto?, de la solución es menor a 1 molar, ¿sí? Si la concentración de la solución en relación a la sustancia X, ¿no?, es menor a 1 molar, solo ahí podemos determinar el potencial del hidrógeno, ¿no? Muy bien. Entonces, es una forma sencilla de determinar. ¿Cómo se determina esto? Se va a determinar de la siguiente manera, ¿no? Decimos, el pH, que lo notamos con una letra P minúscula y H mayúscula, se va a determinar como menos el logaritmo, ¿sí?, de la concentración de iones hidrógeno, ¿no?, o de H, de la concentración de hidrógenos. Esto lo ponemos en un cuadrito, porque recuerda que es lo que vamos a utilizar. Muy bien. Entonces, cada vez que queramos calcular el pH, lo vamos a determinar como menos el logaritmo de la concentración del ion hidrógeno. De forma análoga, podemos determinar el potencial de iones hidróxido, que se va a determinar como el menos logaritmo de la concentración de iones hidróxido, ¿no? Muy bien. Eso para calcular también el grado de basicidad, ¿no?, o acidez de una solución. Dependiendo del valor que tengamos del pH o el pOH, ¿no?, recordemos siempre a 25 grados Celsius, ¿no?, porque es ahí donde podemos determinar el producto iónico del agua. Entonces vamos a saber si una solución es ácida o es básica, ¿sí? Este pH para soluciones diluidas ya está parametrado, quiere decir que ya está en ciertos márgenes de valor numérico, ¿no?, el cual vamos a analizar en la siguiente parte. Para analizarlos, para analizar los parámetros en el cual se maneja el pH o el pH, en primer lugar veamos la relación que existe entre estos dos parámetros, entre estas dos formas de medir la acidez o basicidad, que es el pH o el pH. ¿Cómo vamos a analizar ello? De la siguiente manera. A partir del producto iónico del agua, decimos, a partir, ¿no?, de
la concentración de H por la concentración de OH, esto sería 10 a la menos 14. Lógicamente estamos analizando a 25 grados Celsius, ¿no? Ese es algo que siempre va a cumplir para cualquier solución, ¿no? También para las soluciones diluidas. Entonces lo que nosotros vamos a hacer para hallar la relación del pH o el pOH es tratar de buscar la expresión del menos logaritmo. Entonces decimos, sacamos logaritmo, ¿no? Aplicamos menos el logaritmo a eso de ahí. Entonces tendríamos lo siguiente, menos el logaritmo del producto, ¿no? De H por OH. Ahí está. Y esto sería menos logaritmo de 10 a la menos 14. Es decir, hemos sacado el logaritmo del producto y también el logaritmo de este valor. Muy bien, esto que está aquí aplicando algunas leyes matemáticas, sabemos que se determina como el menos logaritmo de la concentración de hidrógeno menos el logaritmo de la concentración de los iones hidróxido, ¿no? Y esto de aquí se determina como menos, ¿cierto? Menos 14, eso que está como exponente pasa a ser coeficiente, el logaritmo de 10. Muy bien. Recordemos que el logaritmo en base 10 es 1, ¿no? Muy bien, entonces tendríamos así, menos el logaritmo de la concentración de iones hidrógeno más, voy a hacerlo así, menos el logaritmo de las concentraciones de ion OH, menos por menos, esto vendría a ser 14, ¿no? Muy bien, aquí esto lo he separado de esta manera para tener las expresiones que yo quiero. Esta primera parte viene a ser el pH. Muy bien, recuerda, menos el logaritmo de H, y esto de acá vendría a ser el pOH, ¿no? Ahí está. Esto vendría a ser 14. Entonces, cada vez que queremos relacionar el valor de pH con el pOH, entonces podemos determinarlo de la siguiente manera, ¿no? Ahí está. El pH va a ser igual, o más el pOH va a ser igual a 14. Veamos un ejemplo, ¿sí? Si la concentración de H es igual a 10 a la menos 6, entonces tú puedes decir así, el pH es menos logaritmo de 10 a la menos 6. Esto, aplicando esta misma propiedad, pasa a multiplicar y vendría a ser 6. Por lo tanto, el pOH vendría a ser, ¿cuánto? Vendría a ser, claro, no es que son, la suma es 14, vendría a ser 8. Y aquí mismo podemos analizar algo, ¿no? Si la concentración de H es 10 a la menos 6, eso es 10 mayor a 10 a la menos 7, que lo hemos analizado anteriormente. Por lo tanto, esto vendría a ser una solución ácida, ¿cierto o no? Muy bien, entonces, sin embargo, mire el pH. El pH sale 6, es menor que el pOH, ¿no? Entonces, cuando el pH es menor a cuando es el valor de neutro, que ahora vamos a ver, entonces va a ser una solución ácida, ¿no? O sea, mire, 6 y aquí 8, ¿no? Si bien el pH es menor que el pOH, aún así la solución es ácida, ¿cierto? ¿Por qué? Porque eso viene del menos logaritmo, quiere decir que lo estamos volviendo de un valor positivo, ¿ya? Entonces, para analizar ese caso y no siempre estar en la duda de si es ácido o básica, según los valores que tengamos, vamos a analizar a continuación esa relación de acidez o basicidad a partir del pH y el pOH a partir de ciertos parámetros. Vamos a analizar ahora el valor numérico, ¿no? O los parámetros en el cual se maneja el pH y el pOH, o sea, los valores numéricos
para soluciones diluidas, ¿no? O sea, cuando sea un cierto valor, vamos a decir a partir del pH su valor, ¿no? Si es ácida o básica, ¿no? Y a partir del valor del pOH, vamos a poder decir si es ácida o si es básica también, ¿no? Entonces, para ello analicemos algo que ya hemos visto. Miren, primero decimos aquí, cuando una solución es neutra, ¿ya? En la solución neutra. Muy bien. En la solución neutra, ¿cierto? Recordemos que la concentración de H es igual a la concentración del ion hidróxido, ¿cierto? Y aún así, esto es igual a 10 a la menos 7, ¿no? Recordemos que todo esto lo trabajamos siempre a 25 grados Celsius. Muy bien, entonces creo que si sacamos el menos logaritmo de esto para calcular el menos logaritmo de la concentración de H menos logaritmo de la concentración OH, sería menos el logaritmo de esto. Y eso vendría a ser 7, ¿cierto? Sácale menos logaritmo. Entonces nosotros vamos a concluir que el pH, ¿cierto? Para solución neutra, vamos a poner aquí, aquí mejor. Entonces, decimos lo siguiente. Cuando la solución es neutra, entonces, el pH, porque recuerden que vamos a sacar menos logaritmo aquí, va a ser igual al pOH, ¿no? Claro, ¿no? Eso van a ser iguales. Y al sacarle menos logaritmo aquí, eso será igual a 7. Y cumple, ¿no? Porque recuerden que el pH más el pH suman 14. Y si es neutro, serían iguales. Entonces, cuando la solución es neutra, el pH será 7. Muy bien. Analicemos ahora cuando la solución no es neutra, ¿no? Sino cuando la solución es ácida. Entonces decimos solución ácida, ¿no? Cuando la solución es ácida. Cuando la solución es ácida, recordemos que la concentración de H, ¿cierto?, es mayor a la concentración de OH, y esto es mayor a 10 a la menos 7. Eso es lo que hemos visto, ¿no? Si le sacamos el menos logaritmo, al tener menos, esta relación cambia, ¿no? Si tú multiplicas por menos logaritmo, o sea, tendrías algo así, ¿no? Menos el logaritmo de H sería menor, porque cambia, por el signo menos cambia, se invierte la relación, sería menos el logaritmo de 10 a la menos 7, ¿no? Ajá, y como eso recuerda que es el pH, entonces tú vas a decir lo siguiente, ¿no? Que el pH, ¿ya?, va a ser menor a este 7, pasa aquí, menos por menos, más, sería 7, menor a 7, ¿ya? Claro, si el pH es menor que 7, entonces el pOH aquí va a ser mayor que 7. Claro, si él es 6, por ejemplo, él tendría que ser 8, como vimos en el ejemplo anterior, ¿no? Muy bien, eso cuando ocurre cuando es la solución ácida. Muy bien. Y si la solución es básica, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? Vamos a ver, ¿ya? Claro, cuando la solución es básica, la concentración de OH, ¿no? O mejor dicho, vamos a analizar con el mismo valor, la concentración de H es menor a 10 a la menos 7. Análogamente, hacemos aquí el menos logaritmo y esto se va a invertir. Entonces tendríamos lo siguiente, que el pH va a ser mayor a 7, ¿no? Por lo tanto, el pOH va a ser menor a 7, ¿no?
Muy bien. Un ejemplo, ¿no? Un ejemplo, ¿ya? Si el pH es igual a 4, entonces, ¿qué vamos a decir nosotros? ¿Que es ácida o que es básica? Veamos, si el pH es menor a 7, o sea, por ejemplo 4, entonces decimos que la solución, entonces, ¿no? Es la solución ácida. Solución ácida, ¿no? Muy bien. Y si el pH es igual a 10, ¿qué vas a decir? Si el pH es 10, el pH es mayor que 7, entonces la solución es básica. Entonces dice solución básica. Vamos con pOH. Y si el pOH es 3, ¿qué dices entonces? Profe, si el pOH dice acá. No, entonces, pero no era con pH. Ya, bueno. El pOH es 3, entonces tú por diferencia lo puedes hacer. Si el pOH es 3, recuerda que la suma es 14, entonces el pH es 11. Y si el pH es 11, ¿no? Es mayor que 7, la solución es básica. ¿Se dan cuenta? Solución básica. Entonces, ¿qué se te recomienda a ti? Trabajar con uno de ellos más, con el pH. ¿Ya? Cuando sabes qué es lo que pasa con el pH, por simplemente diferencia, ¿no? Ya puedes saber qué es lo que pasa cuando el pH es mayor que 7 o menor que 7. Por lo tanto, se te sugiere aprender para el pH. Lo del pH ya es una consecuencia de lo anterior, ¿no? De saber el pH. Muy bien, entonces acá tenemos el análisis del pH o el pOH cuando tenemos diferentes valores, ¿no? Entonces, ahí lo tenemos. Ya hemos analizado la relación que existe entre los valores de pH y el carácter que tiene una solución, si es ácida o si es básica, dependiendo del valor del pH, ¿no? Entonces, de una manera o de una forma práctica, que nosotros podamos reconocer rápidamente cuando una solución es ácida o básica, ya teniendo el valor del pH, es mediante esta reglita, ¿no? Ponemos una reglita, ¿cierto? Donde ponemos los valores de 0 a 14, ¿sí? Entonces, cuando la solución, esto es para el pH, ¿no? Para los valores de pH, ¿sí? Si el valor de pH es cercano a 7, ¿no? O es 7, entonces nosotros, mejor dicho, si es 7, nosotros vamos a decir que la solución es neutra, ¿ya? Entonces tú vas a decir solución neutra. ¿Estamos de acuerdo? Y en la solución neutra, recuerda que el pH es 7 y el pOH es también 7. Sin embargo, si el pH, ¿no?, es menor a 7, se va a estar en este tramo, ¿no? Entonces la solución, recordemos que si es menor a 7, ya que lo que hemos visto, analizado, va a ser una solución ácida. Solución ácida, ¿ya? Y si el pH es mayor a 7, la solución será básica, ¿ya? Tendrá ese carácter básico. Solo si la solución es 7, su pH 7 es neutro, ¿no? Recordemos que cuando es ácida, el pH será menor que 7 y aquí el pH será mayor que 7. Muy bien, eso hay que tener en cuenta. Por lo tanto, si nosotros queremos analizar cómo aumenta el grado de acidez o basicidad, podemos poner una línea de naranja, ¿no? La línea de naranja vamos a indicarlo hacia la izquierda. Entonces, en ese sentido, ¿qué aumenta? Aumenta, ¿sí? Aumenta el carácter
carácter ácido. Muy bien, de la sustancia o de la solución, ¿no? Cada vez ser más ácido. ¿Ya? Y si nos vamos en la dirección de la flechita de moradito, decimos que aumenta, ¿sí? El carácter básico. El carácter básico, ¿no? Muy bien. Veamos unos ejemplos, ¿no? Con sustancias que son muy cotidianas para nosotros. Por ejemplo, el jugo gástrico, el jugo de limón, el agua de mar, el vinagre, la leche y la soda cáustica, ¿sí? Que es el hidróxido de sodio acuoso, ¿no? Que lo vimos en la parte experimental también. Muy bien, entonces el jugo gástrico dice tiene un pH igual a 1,2, ¿no? Por lo tanto, ¿qué carácter tiene esa solución? Ácida. ¿Por qué? Porque es menor que 7. El jugo de limón tiene un carácter o un pH 2,4. Entonces también será ácido. ¿Por qué? Porque el pH es menor que 7. Pero si tú te das cuenta, el jugo de limón y el jugo gástrico es más ácido que el jugo de limón, ¿no? El agua de mar, miren, tenemos que su pH es 8,2. Como es 8,2 es mayor que 7, por lo tanto es una solución, ¿no? Básica. Muy bien, el vinagre es 3,0 su pH. Por lo tanto es una solución ácida, ¿no? El jugo gástrico tiene valores, ¿no? Entre 1 y 2 el pH, ¿no? O sea, no es que siempre sea 1,2, eso va a depender del organismo de la persona, ¿ya? La leche, mira, tiene 6,5. Si es 6,5 es menor que 7, por lo tanto es una solución ácida, ¿no? Muy bien, quiere decir que la leche tiene un carácter ácido y no básico, ¿no? La soda cáustica tiene un valor de 14. Definitivamente si es 14 es una solución básica, ¿no? Muy bien, entonces teniendo el valor del pH nosotros podemos indicar qué carácter tiene la solución, ya sea ácida o ya sea básica, ¿no? Claro, también puede ser neutra si es que es 7, ¿no? Muy bien, entonces con esta reglita práctica a partir del pH podemos indicar si una solución es ácida o si una solución es básica.